Muy buenos días, tengan todas y todos, y muy agradecido de que estén en este congreso organizado por la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que está bajo mi coordinación. Vamos a iniciar con esta temática. Yo quiero hacer un repaso muy sui generis, muy rápido, yo más bien, no sui generis, muy rápido, sobre el artículo 35 con relación al tema de la carta de despido. Y luego hablar, sí, más que todo, de toda la historia, un poquito de la historia de Costa Rica, o más bien la legislación que tiene que ver con el tema de discriminación. Y esto a raíz de que alguna gente ha preguntado que por qué tantas causales de discriminación se enumeran hoy en el 404 y siguientes del Código de Trabajo, que si eso es un invento legislador, y en realidad vamos a ver que no es ningún invento legislador, sino que estaba en algunas normas ya propuestas. Vamos a iniciar, bueno, primero que nada el artículo 35, como todos conocemos, la reforma procesal laboral varió el artículo 35 con relación a la carta de despido. En términos generales, lo que hace es la obligatoriedad de la entrega de la carta cuando el despido es sin responsabilidad personal, esto es sin pago de prestaciones. Y lo más importante de destacar en esa carta de despido son dos cosas. Una, que debe ser obligatorio la entrega al Ministerio de Trabajo cuando no se tenga la firma de recibido del trabajador, para lo cual son 10 días naturales para entregarla al Ministerio de Trabajo o mandarla por carta certificada. Y lo otro es que se debe puntualizar claramente de conformidad con el artículo 35 las causales por las que fue despedido ese trabajador. Y reitero, lo más importante de eso es que no se puede alegar ninguna otra condición en caso de que haya una contención en la vía judicial. Y digo esto porque efectivamente vamos a ver alguna jurisprudencia que traigo ahí apuntada, muy reciente de este año, en donde precisamente se habla de despidos en donde no se pusieron las causales, y en razón de lo cual la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al trabajador. Iniciamos con el tema de la discriminación, ¿verdad? Emana del principio general constitucional de igualdad, que establece con meridiana claridad el 33 de la Constitución Política de la Carta Magna, que indica que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna, contrario a la dignidad humana. La no discriminación en el derecho supralegal, ¿verdad?, o sea, en la Constitución y en otras normas internacionales, la garantía de no discriminación está consagrada en cuerpos normativos de rango supralegal. Vemos ahí cómo a través del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 3 del Pacto de Económicos, Sociales y Culturales. La Sala Constitucional ya desde hace algún tiempo, específicamente en el año 2009, había emitido este voto, el 3369, indicando, abro comillas, el principio de igualdad es consustancial al ser humano. Hoy la igualdad ante la ley es un derecho inmanente a la persona, propio de toda sociedad civilizada y bastión de todo orden jurídico. No hay libertad, no hay democracia, no hay justicia, si no hay igualdad ante la ley, etcétera. El tratamiento del principio de igualdad, es claro que este principio de igualdad debe aplicarse entre iguales, y el voto de la Sala Constitucional del año 94 es un voto muy viejo, pero que sigue vigente porque no ha habido ningún cambio en ese tema. Dice que el principio de igualdad, tal y como se ha entendido por el derecho constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados iguales por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual entre ellos. En cambio, deben ser tratados desigualmente en todo aquello que se vea sustancialmente afectado por las diferencias que naturalmente median entre los ciudadanos. Esto es lo que generalmente se habla como iguales entre iguales, desiguales entre desiguales. Y el principio de igualdad en el ámbito laboral, ¿verdad?, es reconocido, entre otros, por el jurista Carlos Manuel Palomeque, en una obra denominada Derechos Fundamentales Generales y Relación Laboral, los derechos laborales inespecíficos, cuando este autor indica que la igualdad ante la ley expresa el derecho de los sujetos de las relaciones de trabajo a obtener de la norma jurídica
leyes, reglamentos, etcétera, un trato igual en el sentido de que a supuestos de hechos iguales deben ser aplicables unas consecuencias jurídicas que sean iguales también. La igualdad en la aplicación de la ley constituye un límite para la actividad jurisdiccional y administrativa del Estado, dice este reconocido autor. A partir de este orden constitucional en el ámbito laboral en Costa Rica aprobó ya hace 58 años, pongan atención a esto, hace 58 años hay una legislación que se tenía casi sin aplicación sencillamente porque no estaba integrada al Código de Trabajo. Pero esta legislación del 58, de 1960, de hace 58 años, es la Ley 2694, de 22 de noviembre. Y esa ley indica claramente, comillas, ley sobre la prohibición y la discriminación del trabajo, por lo cual se prohíbe toda suerte de discriminación determinada por distinción, exclusión o preferencias, fundada en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo u ocupación. Vean ustedes cómo ya existía una legislación que aquí enumera 12 formas de discriminación que sin embargo muy pocos juristas la aplicaban y sobre todo operadores del derecho. Recuerdo sí ver una resolución de don Víctor Ardón, que Dios goce, donde enumeraba esta legislación, pero ahí en fuera muy poca se hablaba sobre el tema. Luego hay un compromiso de Costa Rica con el convenio 111 de la OIT. Ya nos hablaba don Fernando al principio de que precisamente nuestra legislación se fundamenta en los principios y los convenios internacionales de la OIT. A partir del año 43 se invoca en el artículo 15 del Código de Trabajo y Costa Rica ratifica este convenio en el año 62, este convenio en el año 58, Costa Rica lo ratifica con una ley en el año 62 y el Estado costarricense se compromete, se dijo en esa normativa, a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto, considerando la discriminación, y aquí hace una lista taxativa, ¿verdad?, cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional o origen social que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Costa Rica luego, varios años después, incorpora a través de la Ley 8107 del 18 de julio del 2001, aprueban un nuevo título del Código de Trabajo que reintegra aquellas prohibiciones de discriminación y establecía derechos especiales derivados de la violación de esa normativa. El 608 del antiguo código, o el código no reformado, por llamarlo de alguna forma, decía que se prohíbe, es prohibida discriminar en el trabajo por razones de edad, etnia, género, religión. Lo que no entendemos, o por lo menos yo no entiendo, es cómo el legislador, teniendo sus dos antecedentes de una legislación que ya estaba vigente y además de eso un convenio con la OIT, solamente enumera esas 4 formas de, inserta en el Código de Trabajo esas 4 formas de discriminación. El numeral 624 del Código de Trabajo anterior, ¿verdad?, no reformado, preveía la posibilidad de solicitar la reinstalación al puesto y una indemnización correspondiente a 12 veces el salario mínimo del cargo que se ocupa cuando el despido tenga como causa la discriminación. Y ahí más o menos, bueno, ahí está la norma transcrita que les queda a ustedes en el material. Lo dispuesto por la reforma procesal, ¿verdad? La reforma procesal desarrolla en el título 8 la prohibición de discriminar de los artículos 404 al 410, y en ese primer artículo, en el 404, establece las 15 formas, digo yo, porque hay un número apertos. Dice que se prohíbe toda discriminación por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga a discriminación. Vean ustedes como prácticamente esta normativa es casi que copia textual con un par de causales más con relación a la legislación del año 60 y también al convenio de la OIT 111. El artículo 410 nos informa claramente, me parece que esto es sustancial,
que los empleados o los empleadores a quienes se les compruebe haber cesado en trabajo a personas por cualquiera de los motivos de discriminación deberán reinstalar en su trabajo con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas de la reinstalación. Y sigue diciendo que en cuanto a la administración pública, vemos entonces aquí como hay una legislación que efectivamente, porque recordemos que la reforma inyecta un capítulo completo dedicado a los servidores del Estado y los demás instituciones de derecho público, todo nombramiento, despido, suspensión, traslado, permuta, ascenso, reconocimiento que se efectúe en contra de lo dispuesto por el presente título será anulable. Vemos entonces aquí cómo se le da la potestad a un juez ya de hacer nulidades cuando anteriormente esas nulidades estaban destinadas al juez contencioso administrativo a través de la Ley General de la Administración Pública. Aquí ahora entonces en esta materia laboral el juez haciendo nulidades de actos administrativos a solicitud de la parte interesada, los procedimientos seguidos en cuanto a reclutamiento o selección. Y esto es trascendente, ¿verdad? El último párrafo de ese artículo dice que todo trabajador que ejerce sus funciones relativas a reclutamiento, selección, nombramiento, movimiento personal o de cualquier otra forma incurre en discriminación en los términos de este título, incurrirá en falta grave a efectos del artículo 81. Por eso decimos que se agrega un inciso más al artículo 81, que son los causales para despedir sin responsabilidad patronal a los trabajadores. Cuando estamos en presencia del sector privado, pues obviamente el patrono tomará la decisión de que si despide o no despide a una persona que haya incurrido en discriminación. Pero cuando estamos frente al sector público, ahí en apego al principio de legalidad de que establece la Constitución Política y la Ley General de Administración Pública, ahí obligatoriamente hay que abrir un procedimiento administrativo a efecto de ver si la persona que incurrió en discriminación tiene o no que ser despedida de conformidad con esa, digamos, protección, ese fuero especial que tienen los servidores públicos de tener un debido proceso a efecto de despido. Recordemos que en los fueros especiales, el Código de Trabajo enumera 7 fueros especiales de protección. El fuero especial para los menores de edad, que tipifica el artículo 91 del Código de Niñez y Adolescencia, la mujer embarazada o periodo de lactancia, 94 bis del Código de Trabajo, los trabajadores acosados, trabajadores o trabajadoras acosadas sexualmente por la Ley de Acoso Sexual en Empleo de la Docencia, el moving o acoso laboral también, que supletoriamente se aplica el Código de acoso sexual, y luego también los trabajadores del Estado con un fuero especial de protección porque tienen un contrato, digamos, de estabilidad propia, y luego también los trabajadores sindicalizados de conformidad con el 363, el 367 del Código de Trabajo y los convenios que todos conocemos, 87, 98, 135 y la recomendación 143, agregando también el voto 5000 del año 93, que hace un fuero de protección abierto. Y además de eso tenemos la discriminación, el fuero de protección para todos los discriminados, en cuyo caso ya aquí no hay que llevar un procedimiento administrativo, como sí se ocupa, por ejemplo, en la vía administrativa, con las mujeres embarazadas o los trabajadores menores de edad, entre otros, sino que aquí directamente se va a la vía jurisdiccional. Las personas trabajadoras de 1540, tanto el sector público como el privado, en virtud de un fuero especial, gocen de estabilidad en el empleo o procedimientos especiales para ser afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección con motivo del despido de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, violación de fueros especiales de protección, de procedimientos que tienen derecho, formalidades y autorizaciones. Y el 543 nos indica cuál es el procedimiento, donde le dice al juez que sustanciará el procedimiento sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de esa naturaleza, para lo cual le da 24 horas y luego 5 días de traslado a la parte, digamos, demandada. Desgraciadamente, lo que hemos probado es que en los últimos meses, por lo menos, no ha sido así. El procedimiento en caso de fueros especiales, ¿verdad? En el caso de actuaciones con resultados lesivos, en la misma resolución se podrá disponer la suspensión de los efectos del acto y la parte accionante que hará repuesta provisionalmente a su situación previa al acto impugnado, etc. Y finalmente dice, cuando la acción verse sobre actos de administraciones públicas, aunque no se pida, se tendrá como demandado al Estado,
o a quien corresponda, y se pondrá la resolución inicial también en conocimiento de la Procuraduría General de la República. Luego viene el procedimiento de fueros especiales, ¿verdad?, que todos conocemos y que también están ahí. No voy a hacer una lectura del mismo, pero ahí les dejo en el material el procedimiento, cómo es que se debe de hacer, para lo cual se llama generalmente el representante patronal, de conformidad con el artículo 5 del Código de Trabajo, que para mayor complementarlo bien hay que concatenarlo con el 143 del Código de Trabajo. Aquí lo importante agregar es que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. Yo propongo que para que haya discriminación se requiere una justificación objetiva y razonable. Verbigracia: cuando se contrata a trabajadores de otros países para realizar un trabajo en Costa Rica, se les reconocen incentivos tales como el pago de casa de habitación, gastos de viaje, educación para los hijos, transporte mobiliario, bonos, entre otros. Si todos estos derechos son necesarios para equilibrar el hecho de la expatriación, ¿verdad? Entonces no quiere decir que por esto un trabajador costarricense vaya a pedir lo mismo que un expatriado o un extranjero trabajando en Costa Rica. El fundamento del objetivo de la contratación: podríamos afirmar entonces de manera general que un acto discriminatorio en el empleo sería toda aquella acción que pretenda brindar un trato diferenciado a una persona para excluirlo de una eventual contratación laboral, o ya estando contratado para despedirlo, y que no exista fundamento objetivo para fundamentar tal acción. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para hablar de perfiles ocupacionales, porque hay una confusión a veces con el tema de los perfiles ocupacionales versus la discriminación. No debemos confundir entonces la discriminación con los perfiles ocupacionales. Estos consisten en la descripción de las habilidades que un trabajador debe tener o tiene para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. El perfil ocupacional, digo yo, está compuesto entonces por un conjunto de estándares que describen los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función laboral, los contextos en los que ocurre ese desempeño, lo que debe saber, las habilidades que debe poseer, las actitudes que debe mostrar y las evidencias que debe aplicar para demostrar su competencia. El Consejo Nacional de Salarios nos dice en una resolución del año 2000 que los perfiles permiten que una misma ocupación general pueda tener categorías salariales distintas, dadas las características propias de cada puesto, según la empresa de que se trate, e incluso dentro de una misma empresa, todos ellos en base a distintas responsabilidades y tareas. El perfil ocupacional, sigue diciendo esa resolución del Consejo Nacional de Salarios, este consejo como define las tareas que son propias de cada ocupación o puesto de trabajo, dejando que ello lo haga el patrono respectivo, teniendo en cuenta que estas tareas son las que determinarán no el nombre que se le asigne a dicha ocupación, sino la categoría salarial que le corresponda. Si una empresa, aquí pongo yo un ejemplo, si una empresa ocupa, digamos, un trabajador con ciertas características físicas o intelectuales, este debe de inclinarse por seleccionar un trabajador que llene ese perfil ocupacional y por tanto no incurrirá en discriminación si un oferente no cumple con los requisitos del puesto. El ejemplo que ponemos ahí es de un trabajador, un oficial de seguridad, por ejemplo, que se va a contratar, que no solamente vigila en la empresa, sino que además debe hacer recorridos por la empresa, por instalaciones de la empresa. Ello conlleva entonces unos recorridos extensos de terreno, ¿verdad? Pues el perfil que se adapte a este empleado es la de una persona preferiblemente joven, con buena condición física y que no tenga discapacidades visuales o de movilidad propia, movilidad motora, lo que indica claramente que si un oferente es invidente o no tenga necesidad o tiene necesidad de movilizarse en silla de ruedas, pues esta persona no podrá optar por un puesto, y esto no constituye entonces discriminación, sino que es el perfil que estamos buscando, porque alguna gente piensa que solo por el hecho de que se abre un puesto de trabajo todo el mundo puede ofertar, y no crean que esto es chiste. Sucedió recién entrada la aplicación de la ley, llegó una muchacha en un sector público a presentarse porque ocupaba una notaria. Lo único problema que tenía es que no era abogada, en cuyo caso si no es abogada evidentemente no es notaria, y entonces la rechazaron a puertas y presentó ante el juzgado
de que la estaban discriminando. Entonces, esto tiene que ver, vean, eso que es casi que risible, tiene que ver con el perfil ocupacional versus discriminación, ¿verdad? Entonces, no todo lo que se pretende ser discriminación es discriminatorio. Recordemos que hay una subordinación jurídica, ¿verdad?, que tiene que ver también con el tema de discriminación, y que la subordinación jurídica, como todos sabemos, es esa condición especial que el derecho le ofrece al patrono para organizar su empresa y fundamentalmente para disciplinar a los trabajadores. Y sigue siendo entonces una potestad empresarial, y en esa tesitura es el dueño del capital a quien le corresponde definir qué tipo de trabajador necesita y por tanto qué tipo de trabajador es el que va a contratar. Quería nada más terminar con esto porque me pidieron hablar de algunos votos de las recientes, después de la reforma. Fíjense que me encontré específicamente 6 votos, voy a resumirles 4 muy rápidamente. La resolución 2018-000185. Este fue una resolución de la Sala Segunda por discriminación salarial a policías de fronteras y de guardacostas por el no pago de incentivo a operaciones de alto riesgo. Se llevó el ACU, se lo rechazó, se elevó a casación, ¿verdad?, laboral, y ahí la Sala de Casación dijo que efectivamente los guardacostas y los policías de frontera tenían un alto riesgo, igual que los demás policías operativos que estaban en la calle, digamos. Luego hay una resolución, la 370 del 2018, todas son del 2018, de trabajador bananero contra una empresa privada por discriminación sindical. Se acoge la demanda, se obliga a la reinstalación, al pago de salarios caídos, intereses, indexación, costas, y el acto de despido resultó discriminatorio, pues solo se despidió a los trabajadores que recién se habían afiliado a un sindicato y no al resto de los compañeros, y eso hace que haya un acto discriminatorio. Recuerden que el 363 en adelante hace una lista de cuáles son la protección o fuero especial de ciertos dirigentes sindicales. Sin embargo, aquí no estamos hablando de dirigentes sindicales, estamos hablando de personas que quieren afiliarse a un sindicato, en cuyo caso hay una discriminación porque no se los deja participar en el sindicato. Luego la resolución 412 del 2018, trabajadores contra el Estado, específicamente contra la Caja del Seguro Social, por discriminación, vean qué interesante, por razones de edad y formación académica y religión. Y esta también fue acogida por la Sala. La resolución 491 del 2018, esta es muy interesante, por eso quería hablar así muy rápidamente sobre la carta de despido, porque este es un trabajador piñero contra la empresa privada, hay una discriminación laboral por razones de afiliación sindical. Y fíjense ustedes que en el proceso se ordena la reinstalación preventivamente porque al trabajador se le despide pagándole prestaciones, inclusive, ¿verdad?, que podríamos eso pegarlo ahí con el inciso D del artículo 85 del Código de Trabajo. Sin embargo, este trabajador había dicho verbalmente, el capataz, que se acababa de afiliar al sindicato. Curiosamente, en la tarde lo despidieron, le pagaron prestaciones. Entonces, se lleva a la vía judicial, y en la vía judicial la compañía dice, porque le hizo carta de despido, fíjense ustedes el doble error, le hace carta de despido y le paga prestaciones, y entonces dice que en la carta de despido, que a pesar de que él es un mal trabajador, nada más dicen, ¿verdad?, en la carta de despido se le van a pagar las prestaciones. Y entonces en el proceso el patrono aduce diciendo que el despido obedecía a que constantes quejas contra el trabajador por parte de la jefatura, y la Sala Segunda le dice que eso no se dijo en la carta de despido y por tanto eso no era ningún motivo para dar por aceptado lo que el patrono decía en ese momento. Para que vean ustedes lo delicado que tiene que ver el tema con las cartas de despido, en razón de que debe estar puntualmente definido, como dijimos al principio, cuáles son las razones objetivas por las que una persona es despedida. Y si esa no se dijo, sino que se dijo de forma global que era un mal trabajador, no hay ninguna resolución en ese sentido. Finalmente hay dos resoluciones que no las voy a comentar, sino que las voy a decir, la 0015 del 2018 y la 0321 del 2018, todas referidas a estas 6 a discriminación después de reforma procesal. Muchas gracias, muy amable.